Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en tu espacio Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Para el video de hoy les traigo un nuevo entrevistado que va a ser parte de la sección de músicos de alto rendimiento. Y bueno, este músico es flautista, es maestro de la Facultad de Música de aquí en Jalapa, Veracruz. También es flautista en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, antes de presentarlo, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio. Y bueno, con ustedes les presento a Eric Flores. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Pues gracias por la invitación. Gracias por dejarnos compartir un poquito de lo que hacemos, de lo que hemos pasado y lo que estamos haciendo en este espacio que es para todos. Y bueno, es muy curioso cómo fue que lo contacté. Realmente fue contestando por ahí unas preguntas en Instagram. Si no nos siguen, síganos. Y bueno, ahí platicando un poquito de lo que es el apoyo y todos los mitos que hay en torno a este tema. Porque dije, bueno, creo que Eric tiene algunas bases y siendo músico sinfónico también te enfrentas a cuestiones y a estrés y a cargas de trabajo muy fuertes que a veces cuando uno está afuera, pues no sabe todo lo que implica una preparación así, ¿no? Y bueno, antes de que empecemos a hablar de las cuestiones físicas, quisiera que nos platicaras un poquito cómo es que tú llegaste a la música. Bueno, en realidad como que tan claro el momento o el camino en el que yo decidí como involucrarme no lo es. Lo que sí es de que hubo como muchos factores que se involucraron para que empezara a interesarme. Yo creo que el más de mayor peso es de que en mi casa cuando yo era niño siempre había música, ¿no? Y curiosamente muy pocas veces había música clásica, música de orquesta, no recuerdo. Siempre había otro tipo de música, pero era todo el día. Entonces todo el mundo estaba cantando en casa, se comía con música, se hacía la comida con música, se tomaba el café y había música. O sea, siempre estaba como muy cargado el ambiente de un estímulo musical, ¿no? Uh-huh. Y de ahí yo tengo un primo que es un año mayor que yo, que cuando él cumplió creo que 8 o 7 años, decidió empezar a estudiar piano. Entonces fue cuando yo dije, esto se puede hacer, ¿no? O sea, se estudia, de alguna manera se hace, no tenía ni idea. Y creo que mis papás tampoco estaban como muy informados. Entonces como que hablaron con mis tíos como para saber dónde estaba estudiando, como cuál era el proceso y todo. Y hasta el año siguiente fue que yo entré a estudiar aquí al CIMI, a la escuela también de la universidad. Y pues realmente yo empecé a estudiar ahí como sin ninguna finalidad, ¿no? O sea, pues era como un juego para mí y era pues ir las tardes, 2 días a la semana y era un juego, ¿no? Y poco a poco yo creo que me fui involucrando un poquito más, me empezó a gustar más como estar tocando, estar conociendo como otros compañeros, estar haciendo música y de repente pues ya das el salto, ¿no? Que estás en la facultad y de repente ya llevas como bastantes años, ¿no? Sí. Como haciéndolo, ¿no? Pero el acercamiento más bien yo creo que fue familiar, ¿no? O sea, fue como de una manera bastante indirecta como el que yo me haya acercado, pero fue por un estímulo que siempre había con música en casa todo el tiempo, ¿no? Ok, ¿cuántos años tenías cuando entraste al cine? Tenía 8 años. Ok, ¿cuántos años son ahí en el cine? Son 4. 4, ok. Entraste como a los 12 a la A par. la facultad entré a los 12. Y te seguiste así No, los 8 años. no, tuve 2 periodos como de que me separé de la música. Ok. Uno fue como a los 14, 15 años. La verdad es de que yo estaba ya como un poco cansado. Uh-huh. Justamente porque desde los 8 años estaba como que haciendo lo mismo y conviviendo con las mismas personas y también tenía como mucha la curiosidad porque muchos de mis compañeros de la secundaria salían en la tarde, ¿no? Que salían a andar en bici, que salían a jugar, que salían al cine. Entonces yo no tenía como ese espacio o ese tiempo porque ya estábamos llenos de ensayos y de clases en las tardes aquí en la facultad. Entonces decidí como darme un año como para probar que era la vida fuera del ambiente musical. Y la pasé bastante bien ese año, fue cuando entré yo a la prepa, pero después de un año dije, no, sí necesito regresar a la música, ¿no? Entonces regreso a la música
Y de ahí tuve otro periodo, así como en el que fue como realmente una duda si quería dedicarme o no a la música, ¿no? Claro. Y fue justamente cuando terminé la prepa. Yo estaba como muy confundido en decir, bueno, ¿sigo por aquí o todavía estoy como a una buena edad como para, no sé, como redireccionar las cosas, ¿no? No sé por qué, no te puedo dar una razón real, pero decidí empezar a estudiar medicina. Mira, qué interesante. Ajá, entonces me metí a la Facultad de Medicina de aquí de la universidad y estuve estudiando 2 años y medio la carrera. Y algo pasó, te digo, o sea, no sé realmente qué, a ciencia cierta qué es lo que haya pasado, pero cuando yo estaba en 5º semestre de la facultad dije, necesito regresar a la música, ¿no? Extrañaba mucho estar tocando, extrañaba como la energía, como todo, ¿no? Todo lo musical, todo referente a la música, como que lo necesitaba, ¿no? Entonces, hablé con mis papás otra vez, ¿no? Y ya fue que regresé a la música y regresé a hacer el ciclo profesional, ¿no? O sea, los últimos 4 años. Ya regresé, yo tenía ya como 20 años, yo creo. Fue que regresé y ya, ahora sí terminé la carrera el último tramo que estaba, ¿no? Pero sí tuve como dos periodos que me separé un poco, ¿no? Uno por decisión, sí, de que quería, o sea, sí quería hacer la música, pero necesitaba como un respiro. Y otro en el que no estaba seguro, ¿no? Si era en verdad lo que quería. Y al final de cuentas creo que fueron muy bueno habérmelos dado porque hicieron que yo regresara con muchísimo más convencido. Claro. ¿No? Porque creo que empezar tan pequeño a hacer una actividad, ¿no? Que empiezas a los 8 años y de repente tienes 20, al menos para mí es como bastante peligroso saber si lo estás haciendo como por convicción o por rutina, ¿no? Ajá. Al menos yo así lo vi, ¿no? O por presión a veces. Ajá, Me ¿no? pasa. Entonces creo que fue bastante bueno para mí porque regresé, creo que más convencido que nunca, más seguro y pues sí, ¿no? O sea, más enfocado, ¿no? Sí, justo, no sé si viste la entrevista que le hicimos a Samadhi, donde hablaba un poquito de esto, que a veces los niños entran al cine porque los papás quieren que sean músicos, o nada más porque, pues por hobby, ¿no? O para que hagan algo en la tarde, y a veces pues se enfrentan a entrar a la facultad y a convivir con gente que es mucho mayor que ellos. El ambiente es... pues no digamos que el más amigable para todos siempre dentro de la música, ¿no? Entonces es muy diferente cómo te enfrentas a una crítica, a un juicio cuando tienes 10, 12 años que cuando tienes 20, 22, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno que seamos conscientes que los tiempos para todos son distintos, ¿no? A lo mejor un niño desde que tiene sus 8 años quiere ser músico y está en el camino y quizás pues no todos estamos completamente decididos desde que entramos, ¿no? Entonces sí, es padre como visibilizar esto, que yo creo que es algo saludable que te hayas tomado esos descansos, porque pues hay un montón de músicos que yo he visto que entran desde chiquitos, sí terminan su carrera, pero terminan hartos o odiando la música o bueno, cosas de este tipo, ¿no? Sí, pues es que justo, ¿no? Justo lo que mencionas, a veces a mí me tocó que en mi generación, cuando yo tenía 12 años, que entramos a la facultad, éramos como un salón como de 20 personas y quizá 8 teníamos entre 12 años, más o menos uno, y de ahí el resto tenía como 17, 18. Entonces, aunque aparentemente no son muchos años de diferencia, pero esa edad es muchísimo, Claro, ¿no? sí. Entonces eran ambientes completamente distintos y también siento que los maestros es como muy complicado como partirse al menos en dos, como para cómo tratar a un grupo y cómo lidiar con otro, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy complicado tanto para docentes como para alumnos, como estar involucrados en ese tipo de dinámica, ¿no? Claro. Y justo como dices, yo creo que sí hay como chicos que empiezan muy, muy jóvenes y terminan de corrido. Y pasa, ¿no? Que terminan hartos, ¿no? Y terminan cansados y que incluso yo tengo compañeros que terminaron y que se desaparecieron del ámbito musical, ¿no? Claro. Así que dicen, ya no quiero nada, ¿no? Sí, ahora sí voy a estudiar lo que... Ajá, sí, y increíble, ¿no? O sea, pero sí pasa. Justo me da mucha curiosidad esto que dices que estudiaste medicina. ¿Qué pasó por ese lado? ¿Dejaste por completo la medicina o todavía tienes algún tipo de acercamiento o interés?
sí la dejé por completo, ¿no? O sea, sí fue algo que me desprendí. Sin embargo, sí es como, yo creo que la razón más certera del por qué quise haber estudiado medicina es porque siempre he querido como saber cómo funciona un poco el cuerpo, ¿no? O sea, siempre ha sido algo como que me gusta muchísimo, o sea, se me hace súper interesante, o sea, siento que es perfecto, ¿no? Claro. O sea, de una manera así asombrosa. Ujú. Entonces, aunque yo ya no estudio, o sea, y tiene años que no agarro ni un libro de medicina, o sea, siempre es como un tema que me parece bastante interesante, que se me hace muy, muy interesante, fascinante, ¿no? Pero yo así como de instancia de que me haya metido a estudiar algo como relacionado todavía, no. O Ya. sea, y digo, ya por cuestiones de tiempo dudo que lo vaya a hacer, Ujú. pero sí es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y yo creo que también te ha sumado, ¿no? Porque al menos lo que yo he visto cuando entré a la facultad y lo que muchos colegas más grandes, más chicos, me han compartido, no solo de Jalapa, de otros estados, es que siempre hay una incógnita recurrente de estos mitos que hay en el medio, ¿no? Que el apoyo viene de acá, que para tocar mejor tienes que tener la espalda derecha. Ajá, sí, claro. Entonces hay tantos mitos en torno al cuerpo, pero al menos para mí, pocas personas he tenido cercanas a que me digan sí y es por esto, ¿no? Porque la medicina dice esto, porque está comprobado que el cuerpo trabaja así y así y así y así, ¿no? Entonces hay muy poquitos músicos que realmente se interesan como en ir a los libros, a lo científico, a lo anatómico y hacer este clic de que la música es algo que es físico. O sea, si nosotros no tenemos un cuerpo saludable, no tenemos un cuerpo capaz, tonificado, va a ser más difícil hacer música de la manera que la mejor yo lo estoy ideando, ¿no? Yo lo estoy pensando, quizás, ¿no? Entonces quisiera preguntarte algo muy banal, quizás, ¿por qué tú crees que es importante que un músico tenga interés por cuidar su cuerpo? Híjole, yo porque es el instrumento con el que trabajas, ¿no? Ujú. O sea, independientemente del instrumento que toque, o sea, el medio que tienes para poder realizarlo es tu cuerpo y nada más, ¿no? Y bueno, la relación como cuerpo-mente, ¿no? Que van de la mano. Y creo que muy pocas veces, o si no nulas, son las veces que ponemos atención al cuerpo, ¿no? En toda la extensión de la palabra, ¿no? Muy rara vez lo cuidamos desde lo que comemos, desde lo que dormimos, de que si nos ejercitamos, y al contrario lo maltratamos, ¿no? O sea, esta cuestión de que a veces quieres estudiar 7, 8 horas al día y que te duele todo, y lo que dice todo el mundo, ¿no? En todos lados de que si no hay dolor no hay progreso, ¿no? Ah, sí. Y es así como, hay un momento en el que cuando estás niño que dices, ah, sí, ¿no? O sea, como que dices, sí, claro que sí, y me duele porque estoy estudiando un montón y porque estudio mucho voy a ser mejor, ¿no? Entonces, siento que lejos de descuidar el cuerpo, lo maltratamos lo más que podemos, ¿no? O sea, Sí. si fuera, o sea, si pudiera hablar con palabras, así como que, no sé, yo creo que sí sería muy fácil como escuchar una queja, ¿no? Porque hay dolores que son recurrentes y que aprendes a vivir con ellos muchas veces y dices, ah, bueno, es un dolor que ya tolero, ¿no? Y sigues tocando, ¿no? Claro, sí. Y cuando dices, pues es que no debería de haber ningún dolor, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a que debe de existir algo, pues porque así funciona, ¿no? Porque así ha sido toda tu vida o muchísimos años de esta y no tienes como la atención en creer que algo mal está pasando, ¿no? Entonces, creo que el cuidado del cuerpo es indispensable, o sea, va de la mano como para poder rendir en el estudio y viene desde el descanso, desde la alimentación, desde la ejercitación y ya después siento que con mínimo con esos 3 pilares ya puedes agarrar el instrumento que estás practicando y puedes realmente como tener algún provecho, ¿no? Porque si no duermes puedes estudiar 1000 horas, pero la concentración no está tampoco, ¿no? Claro. O sea, todo va de la mano, pero siento que lo pasamos al último lugar siempre. Sí, y bueno, aquí lo estamos enfocando más a la comunidad musical, pero sí verdaderamente pienso que esto de descuidarnos y de romantizar la violencia tiene que ver mucho con nuestro entorno social en donde crecemos
cómo es la sociedad mexicana, ¿no? Que siempre es, en cualquier ámbito, si algo te duele, no vas al médico hasta que ya Sí, claro. explotó, ¿no? Sí. Entonces, es algo muy cultural. Al menos, no sé si tú lo has visto dentro de las orquestas, hay muy poquitos músicos, sobre todo los que son un poquito más grandes, que realmente se den este tiempo para ejercitarse, ¿no? Porque hay esta creencia todavía que hacer ejercicio o ir a una clase de técnica Alexander o no sé, cualquier cosa que tenga que ver con cuidarte es una pérdida de tiempo que te quita horas de estudio, que te hace avanzar más lento, aunque en realidad cuando uno lo ve y lo hace y en uno mismo se da cuenta que en realidad te aporta y te ayuda a avanzar más, Sí, ¿no? sí. Pero sí hay todavía, yo he visto pues este total rechazo de algunos músicos un poquito más de las generaciones arriba. No sé cómo lo has visto tú en las orquestas ahorita que estás dentro. Sí, fíjate que, digo, dentro de la orquesta no me he topado yo de manera particular con ese tipo de pensamiento. Al contrario, creo que con las personas que soy más cercano dentro de la orquesta tienen una actividad aparte, ¿no? Entonces, que también es algo que a mí me ha ayudado a poder relacionarme un poco más con ellos, ¿no? Pero también dentro de la escuela, hace muchos años, sí me tocaba toda esta cuestión que dices, ¿no? Que dices, es que si el alumno está haciendo ejercicio 3 horas a la semana, pues mejor esas 3 horas que las ocupe en el estudio del instrumento, ¿no? Sí. Y entonces, como se los dicen, pues sí te lo dicen a ti como alumno, pero se lo dicen más bien a los papás. Ajá. Los papás es de que sí, tiene razón el maestro y si estabas jugando básquetbol o fútbol te sacan y esas 2 horas que eran el lunes y el miércoles, la estudias, ¿no? Entonces, sí llegaba a pasar mucho, como dices, como en generaciones como anteriores o generaciones mayores. Te digo, ahorita dentro de la orquesta yo no lo siento tanto ya, ¿no? Que es algo como bastante bueno, siento yo. Sí. Pero dijiste algo muy interesante que pienso completamente igual, que lejos de quitarte, te aportan, ¿no? Y el que no estén relacionadas nada que ver con la música, te aportan igual. Claro. O sea, por muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que maestra de flauta de aquí de la facultad, de repente así nos veía que estábamos estudiando mucho en la tarde así en un cubículo, ¿no? Y de repente así te tocaba la puerta y te decía, ¿qué estás haciendo, no? No, pues estudiando, ¿no? Y habíamos tenido clase, no sé, a las 4, de 4 a 5, ya eran las 8 de la noche y seguía uno estudiando, ¿no? Y te decía, vete a otro lado, ¿no? O sea, me decía, vete al café, vete con un amigo, vete a hacer lo que quieras, ¿no? Dice, vas a aprender más allá, o sea, haciendo otras cosas que estudiando tanto, ¿no? Y al principio era así como no entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aprender más platicando con alguien, yendo a un café, practicando un deporte, que estudiando mi instrumento, ¿no? Pero es cierto, o sea, a final de cuentas, todas esas actividades que tienen poco, mucho o nada que ver con la música, te van nutriendo y al final justamente siento que el camino como musical no es derecho, ¿no? No es una línea recta. Claro. Y depende de muchos otros factores. Y al final de cuentas, yo sí he notado como que estas personas que hacen muchas actividades aparte, que complementan la música, de repente hacen un clic y ¡pum! ¿No? O sea, de repente es como una olla de cocción así lento, ¿no? Como que parece que no está pasando nada o que no sirve de nada estas actividades extras. Y de repente explota y hay un avance como significativo muchísimo más grande, ¿no? Entonces siento que es como muchísimo más integral, ¿no? Y te ayuda justamente a despegar de una manera distinta. Claro. Entonces sí es algo como bastante interesante y siento que es muy bueno que al menos en donde yo me desenvuelvo, o al menos con las personas que yo tengo más comunicación, ya no está tanto este pensamiento. Sí, tan arraigado. Sí, ¿no? De que no, o sea, en lugar de descansar 1 hora, estudia. Sí. ¿No? O sea, creo que ya poco a poco se va terminando ese tabú, ¿no? Claro. Al final de cuentas, y creo que es muy bueno. Y bueno, ahora que hablas como de que la música a veces es un proceso no siempre lineal, quisiera que habláramos un poquito de, pues recordando alguna etapa en la que tú hayas tenido una disciplina muy intensa o que haya requerido de ti
que tuvieras más tiempo y horas de estudio más fuerte. Ujú. ¿Cómo hacías en ese tiempo para organizar tu tiempo de estudio y tratar de evitar lesión, o de plano no tenías mucha conciencia de esto de la organización de tu tiempo? Yo creo que eso sucedió cuando decidí regresar de medicina a música, Ujú. porque yo tenía así la idea de que, bueno, ya perdí mucho tiempo, ¿no? Eso fue así lo primero que pensé. Los 2 años y medio que estuve en medicina, nunca toqué el instrumento. Ya. Entonces dije, tengo que recuperar de alguna u otra manera, ¿no? Ujú. Entonces, el primer semestre siento que fue muy desastroso, ¿no? Porque yo estudiaba cuando podía, hasta que me sacaban de algún cubículo o hasta que ya estaba muy cansado en casa, y en realidad no dio ningún resultado, ¿no? O sea, sí, pero como en relación del tiempo invertido, siento que no fue como de la mano. Entonces dije, ok, tengo que organizarme, ¿no? El siguiente semestre. Y sí hice un calendario así semanal Ya. de cuántas horas, bueno, el horario así de cuántas horas iba a estudiar al día, de a qué hora iba a estudiar qué, nada más, y cuánto tiempo iba a tener de descanso, y de ahí qué otro. O sea, Ok. quise ser muy estructurado justamente para aprovechar lo mejor que podía del tiempo, ¿no? Y dentro de este calendario semanal me di un día en el que dije, ese día no voy a tocar la flauta para nada, ¿no? Y aunque esté así de que me piquen los dedos y que diga, es que no me sale todavía esto, o sea, yo decidí ese día dejarlo así como en son de paz y decir todo bien, ¿no? Sí, yo creo que sí fui como, o sea, me sirvió bastante ese calendario. Sí me levantaba muy temprano, estudiaba, por ejemplo, me acuerdo que era como de 6:30, 8:30 de la mañana, estudiar nada más sonido y escalas, de ahí descansaba no sé cuántas horas y de ahí veía técnica y de ahí descansaba y luego hacía tarea de la tarde y luego descansaba y me iba a clases y luego, o sea, fue muy estructurado, ¿no? Había días que nada más era sonido, porque sonido era de diario, ¿no? Sí. Entonces que era sonido y en lugar de técnica me iba directamente al repertorio. Entonces sí siento que me sirvió muchísimo tener ese orden, ¿no? Porque también yo soy una persona que si no lo tengo me distraigo muy fácil. No funciona. No, no, sí necesito un poco más de estructura. Pero sinceramente nunca puse atención como en el cuidado del cuerpo, ¿no? O sea, no... Mi estrés fue en el que tengo muy poco tiempo y debo de aprovecharlo en estudiar, Sí. ¿no? Quizá no lo sobreexploté el uso del cuerpo porque sí tenía muy en claro que había horas en las que yo tenía que descansar, ¿no? Y que no iba a tocar el instrumento y que mi domingo era mi día en el que no iba a tocar el instrumento y en el que podía darme más tiempo como para salir o hacer otro tipo de actividades. Pero yo creo que por desconocimiento no sabía qué hacer, ¿no? O sea, no sabía ni cómo calentar el cuerpo, ni cómo estirar después quizá de una sesión de estudio. No tenía ningún conocimiento, ¿no? Entonces hice con lo poco que tenía en ese momento, como que intenté armar las horas, ¿no? Digo, ya tiene mucho tiempo, pero creo que no tuve ninguna lesión, Ujú. o al menos considerable. Creo que no la tuve, sino esas las tuve después. Ya. Es que, bueno, no lo pregunto por enjuiciarte ni por evidenciar, pero yo creo que todos tenemos como este proceso. O sea, a mí también me pasó cuando era estudiante. Yo era ese músico obsesivo que si algo no le salía, estudiaba de arriba abajo, de arriba Sí, abajo. sí. Así, y tenía que salir perfecto. Hasta que yo consideraba que era perfecto, ya podía descansar, ¿no? Ajá, Y yo siempre digo, de pura suerte no me lastimé. justo. Pero justamente yo creo que también tiene que ver tus hábitos, no solo en el instrumento. O sea, yo de pura suerte no me lastimé porque comía bien, porque pues no estaba tan expuesta a un estrés tan alto o tenía algún problema emocional importante. O sea, realmente la causa de lesión no solamente es que estudiemos de más o que tengas una mala técnica. O sea, pueden ser razones infinitas, ¿no? Por eso es que yo siempre digo que hay que ser empáticos cuando te encuentras con un músico lesionado, porque no sabes ni siquiera su historia de vida, ¿no? Claro. Entonces sí, todavía he encontrado estos comentarios de, es que te lesionaste porque
tenías el hombro arriba. O sea, no puedes llegar a esas conclusiones así tan ambiguas, Fácil, ¿no? claro. O sea, tiene muchas causas una lesión y creo que también te pasó como a mí. De pura suerte no te lesionaste, pero quizás es porque tenías buenos hábitos de salud alrededor de ti, ¿no? Justo. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿ahora cómo estudias? O sea, ahora que ya tienes un poquito más de conciencia, ya tienes una carga distinta, profesional ahora dentro de una orquesta, ¿cómo administras ahora tus horas de estudio? Bueno, fíjate que curiosamente, ahora que, o sea, que ya laboralmente hay mucho menos tiempo para estudiar, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo más importante que intento hacer es como organizar el tiempo de manera efectiva, ¿no? Y un estudio real, porque a veces no existe el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, creo que de base, digo, yo no involucraba como calentar el cuerpo, o sea, era algo así como, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, poco a poco como que he estado como intentando como preparar el cuerpo antes del estudio. De cajón, yo creo que siempre estudio mis primeros 40 minutos como para ya notas largas, estas cuestiones de escala. Por ejemplo, algo muy interesante que entendí hace no muchos meses. Yo sigo a una flautista de Luxemburgo, Helen se llama, y entonces tiene como muchos videos en los que son su calentamiento. Y esa flautista tiene un sonido increíble, y algo que me llama muchísimo la atención es de que parece que no tiene embocadura, ¿no? O sea, es así como que sopla y suena increíble, ¿no? Y sus ejercicios como de calentamiento, al principio el sonido nunca es tan bueno. O sea, siempre es... O sea, como que decía, ¿pero por qué? Si su sonido siempre es como increíble, ¿no? Y entonces empecé a notar que su sonido iba como llegando poco a poco, ¿no? Sí. O sea, no era como... Formándose. Ajá. Entonces era así como, yo no voy a poner tensa mi embocadura, va a llegar, ¿no? Claro. Y después de 5 minutos de ver así el calentamiento, ya estaba el sonido que oyes en discos, ¿no? Entonces, como que intenté como extrapolar eso a mi estudio y no forzar de que voy a empezar y ya quiero que el sonido esté perfecto, o ya quiero, bueno, lo mejor que pueda, ¿no? O ya quiero que los dedos estén así como maquinita con el metrónomo, o que la respiración sea amplia desde el principio. O sea, como que darle el tiempo también al cuerpo y a las ideas musicales que nos van a ayudar a eso, a que se establezcan, ¿no? Y no forzarlas, ¿no? Entonces es algo que he estado como involucrando poco a poco. La verdad es que me cuesta mucho trabajo porque digo, no, ya, ¿no? Sí, o sea, sí, no tengo tanto tiempo. Ajá, o sea, lo que sabes que te funciona, que te ha funcionado toda la vida y no quieres salir de eso, ¿no? Poco a poco como que me he dado la oportunidad de hacerlo más lento y siento que me ha ayudado, ¿no? Okay. Pero bueno, o sea, de primera instancia siempre es como lo técnico. Yo creo que ahorita es donde está un poquito más enfocado como mi estudio, justamente porque como no hay tanto tiempo de resolver quizá algo de orquesta, ¿no? O quizá algún material de los alumnos de la facultad, ¿no? Que también pues tengo que estudiarlo. Entonces prefiero como invertir más tiempo a las cuestiones técnicas que me van a dar como las herramientas de poder abordar el material que se está trabajando y no todo lo contrario, ¿no? Y no empezar por el material, por el repertorio, porque va a haber carencias que pude haber resuelto 20 minutos atrás, ¿no? Entonces, ahorita mi tiempo está un poquito más enfocado, o sea, cuando es el estudio del instrumento, sí, como a cuestiones técnicas, a escalas, a sonido, a intervalos, todo esto, que sé que en ese momento necesito, a lo mejor para esa semana, entonces voy a enfocar mi tiempo a trabajarlos, ¿no? Entonces siento que lo más importante en este punto es saber administrar el tiempo y saber qué es lo que tienes que estudiar, Sí. ¿no? Y a veces ni siquiera es eso, ¿no? O sea, ni siquiera es de que, es que hay una carrera de 5 kilómetros, ¿no? O sea, no vas a correr todos los días 5 kilómetros, ¿no? Vas a preparar tu cuerpo para el viernes poderlos correr, ¿no? Entonces, siento que es como aprender a trabajar esas cositas poco a poco para que se vayan como cocinando y el día que las necesites, ahí están, ¿no? Okay. Entonces, sí es algo como que he aprendido con el tiempo, ¿no? No es algo que a mí no me hayan enseñado, ¿no? Sí.
Porque como dices, de repente como que estudias de arriba abajo o los extractos que te cuestan más trabajo, pero a lo mejor ni siquiera es necesario eso, ¿no? A lo mejor son extractos de extractos Sí. y ya, ¿no? Y todo lo demás va avanzando de una manera distinta, ¿no? Claro. Entonces sí, es un poquito como de pensar mucho. También depende de cómo funciona cada quien, ¿no? Sí. No es como una regla como que nos sirva a todos, siento. Y ahora supongo que haces ya calentamiento físico y Sí. enfriamiento. Intento hacer como un calentamiento más para despertar el cuerpo, toda esa cuestión. Muy curioso, yo como practiqué deporte algunos años y el instructor de carrera tenía muchos músicos con él y decía, es que los músicos siempre están lesionados. Dice, no entiendo por qué. Y me decía, es que haz lo mismo que hacemos aquí, ¿no? O sea, tú no llegas a la pista y corres 5 kilómetros y te vas a tu casa, ¿no? O sea, hay 20 minutos de calentamiento y luego hay como 20 minutos de enfriamiento y dice, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y es algo que no entiendo, ¿no? Y yo hasta ese momento dije, ni siquiera lo había pensado. Sí, es verdad. Creo que todos los que llegamos alguna vez a escuchar eso del calentamiento, para mí fue casi hasta saliendo de la carrera. Que yo dije que Sí, calentar para tocar, ajá. para mover el dedo. Sí. Y ya hasta después dices, no. Y yo hasta que sentí la diferencia en que te pones a estudiar escalas luego de que despertaste y los dedos como que no responden Los bien. tiesos, no sé. O sea, se siente todo rígido en la embocadura. Y ya que haces un calentamiento previo, notas que el cuerpo está como más dispuesto, más amablemente a lograrlo. Y dices, sí funciona, ¿no? Yo creo digo, yo todavía no logro hacer una rutina, porque también lo descubrí ya muy, muy tarde, como dices. Pero justo yo creo que el ejemplo que a mí me sirvió más es ese, ¿no? O sea, es como si te levantaras de la cama y te fueras a correr. Sí. Sin desayunar, sin estirar, sin calentar, sin nada, ¿no? He intentado como involucrar ciertas rutinas, ¿no? Como de calentamiento de las manos, de todo, ¿no? De todo el cuerpo. O sea, bueno, yo como que intentaba hacerlo más como del tronco superior porque Sí. sentía que es lo que más ocupo. Sí. Pero en realidad es de que necesitas todo el cuerpo. Pero sí, justamente, sí se nota, o sea, porque a veces dices, voy a calentar muy rápido y lo que sea. Pero cuando calientas a conciencia y con los músculos que a lo mejor vas a necesitar en ese momento, notas la diferencia. El cuerpo está más flexible para llegar, ¿no? Al punto de que ahí está el sonido más rápido, ahí están los dedos un poquito más uniformes, más rápido, la respiración cada vez es un poquito más amplia, ¿no? Y ya no tardas 20 minutos en empezar a respirar bien, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es indispensable, pero pues no nos enseñan. Claro. O sea, al menos a mí no me enseñaron. Sí, creo que, bueno, yo nunca he visto que se incorporen estos tipos de prácticas dentro de las facultades conservatorias, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que tendría que ser muy necesario, ¿no? Les ahorraríamos muchas cosas, mucho sufrimiento a los estudiantes, yo creo. Y bueno, justo lo que dices, de lo que te comentó de dónde fuiste a correr, estadísticamente entre un 70-80% de la población musical se lesiona. Sí. Son índices muy altos, ¿no? Sí. Y bueno, quisiera preguntarte desde tu experiencia, desde el lugar donde te encuentras ahora, ¿por qué tú piensas que los músicos se lesionan? ¿Cuáles crees que son las causas principales? Bueno, en ese momento siento que primero no hay una preparación del cuerpo. O sea, desde postura, desde calentamiento, siento que también la alimentación, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas es un trabajo muscular que a lo mejor son movimientos pequeños de músculos finos, pero es un trabajo que haces horas, ¿no? Entonces creo que la alimentación también es necesaria, ¿no? Para todo esto. Pero siento que más que nada es como la sobreexplotación del cuerpo, que quieres todavía como estudiar horas y horas y horas y horas, ¿no? Y mucho estrés. Sí. O sea, yo creo que el estrés también es un factor que influye demasiado para que puedas lesionarte, ¿no? Porque, o sea, es increíble cómo a veces, bueno, no es increíble, sino que el estrés te puede llevar a cualquier lado, ¿no? Sí. Y tú crees a veces que estás relajado, tocando, hasta que de repente empiezas a poner atención en tu cuerpo y te notas así que estás rígido, ¿no? O sea, que dices, órale, ¿qué está pasando, no? Y ya llevas 1 hora, 2 horas con esa rigidez muscular y estudiando, pues no va a dejar nada bueno. Yo creo que falta muchísima atención en el cuerpo, ¿no? Cuando uno
está haciendo algo, ¿no? A mí me gusta y le digo a mis alumnos como que haz una pausa y pon atención, o sea, no te muevas, ¿no? O sea, deja de tocar, así como estás como congelado y siente tu cuerpo, ¿no? Fíjate qué estás haciendo, fíjate si estás recargado en un pie o a veces incluso pasa que tienen un pie levantado, ¿no? Ajá. y yo estoy así y llevan 5 minutos con el pie levantado y no se caen, ¿no? Sí. Y digo, a ver, ahí quédate, ¿no? Y ya hasta que en ese momento ya empiezan a sentir como el desequilibrio, empiezan a sentir como, ay, es que me siento muy cansado, ¿no? Y, o sea, como que falta a veces parar y ver qué está pasando, ¿no? O sea, al menos físicamente, corporalmente, sentir qué estoy haciendo, cuál es mi postura y decir, ok, ¿no? Y no pasa nada, siento yo, que si notamos algo que hay que corregir, ¿no? Creo que eso es súper importante, ¿no? Como esta cuestión de que tengo un pie arriba y llevo 5 minutos y no me he dado cuenta, ¿no? Claro. Pues bájalo, ¿no? Descuidamos completamente el cuerpo en todo, ¿no? Y eso siento que es la lesión, o sea, perdón, el principio de la lesión que va a estar recurrente, ¿no? Siento que es la sobreexplotación, el estrés, lo que Claro. el cuerpo va a hacer que te poner un alto, ¿no? Yo siento que el cuerpo es muy inteligente, es súper inteligente y no lo escuchamos, ¿no? Y cuando hay una lesión, ya es cuando te dice, hay que parar, ¿no? O sea, espérate. Sí, no es de que quieras. No. Tienes. Ajá, o sea, el dolor sirve para algo y es para poner atención, no está de gratis, ¿no? Entonces, pero nosotros es justo lo que dices, hay dolor lesivo. ¿No? Nada, cebollita. Ajá, no, pero hay dolor porque estoy estudiando y le voy a seguir, ¿no? Sí. Y entonces el umbral del dolor cada vez a lo mejor es más grande, ¿no? Ujú. Pero el dolor funciona para algo, ¿no? O sea, médicamente significa poner atención en algo. Y no lo hacemos, ¿no? Sí, bueno, al menos yo he visto músicos, no músicos, en cualquier ámbito hay una desconexión muy grande con tu cuerpo en general en el mundo. Es lo que comentábamos una vez con Edgar Dorantes. Ajá. Al mundo no le conviene que tengas una conexión contigo. Ok. Porque te vas a comenzar a preguntar cosas. El mundo ahora lo que quiere es que produzcas, que hagas y que hagas dinero, y ese es el objetivo de la vida ahora, ¿no? Desafortunadamente, lo ideal sería que puedas decir, bueno, yo voy a tocar con conciencia de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Pero no es así como que simplemente lo digo y lo hago, ¿no? O sea, no es muy fácil, ¿no? Realmente sí hay que tener una conciencia más allá de saber cómo voy a encontrar esta conexión con mi cuerpo. Pasa mucho a los estudiantes cuando les dicen en sus clases, relaja los hombros. Y no saben qué es relajar los hombros. Tienen los hombros así y ya no saben cómo bajar los hombros porque hay demasiada tensión en el cuerpo y ya desconectaron su mente de su cuerpo, que ya no tienes la conciencia de saber, ni siquiera de sentir que tengo un hombro arriba. Justo. Entonces sí es muy importante y yo creo que sí deberíamos de tener más conciencia del cuerpo con diferentes prácticas. Yo soy instructora de yoga y yo he visto que esto a mí me ha servido de conectar justamente, ¿no? Porque a veces uno está estudiando y está de malas y repite el pasaje porque está de malas y estás pensando en lo que te dijo no sé qué persona y no estás prestando atención a lo que estás haciendo, ¿no? Porque es una total desconexión de lo que estás haciendo en el presente, ¿no? Y es lo que nos falta, yo creo que mucho a muchos, ¿no? Y de ahí desencadena el estrés, ¿no? Todo lo que estábamos comentando. Ahora quisiera que nos platicaras un poquito. ¿Tú has tenido lesiones alguna vez durante tu vida musical? Sí, generalmente en la espalda. ¿Y tuviste como algún diagnóstico o no? Contractura, más que nada. Justamente en pandemia, tuve una contractura muy fuerte en los músculos que están atrás de la escápula. Uh-huh. Y estuve yendo con fisioterapia, estuve yendo con unos doctores así como para dar masaje y toda esa cuestión. Y la verdad es de que me hice la lesión de una manera como muy chistosa, porque fue estudiando piccolo. Okay. Pero me acuerdo que hacía mucho calor en el departamento en el que estaba estudiando, entonces abrí la ventana y estuve estudiando en la ventana horas, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que el cambio de temperatura, y no estiré y de repente nada más terminé de estudiar y lo guardé y ya. Siento como que no preparé el músculo, no lo enfrié, nunca puse atención.
Y al día siguiente amanecí así que no podía mover nada el brazo, o sea, deshecho, ¿no? Entonces empecé a buscar ayuda así por distintos medios y me ayudaban bastante como al momento. O sea, me ayudaron bastante. Me sentía bien como 3, 4 días y de ahí sentía otra vez que empezaba poco a poco el dolor, ¿no? ¿Pero te incapacitó o era como un dolor ahí constante? Era un dolor constante, pero muy fuerte. Yo creo que sí ha sido bastante pesado ese, ¿no? Porque, o sea, movía el brazo y sentía así todo. O sea, ya ni siquiera era estudiando, ¿no? Era así del día a día, ¿no? Y no era como una ayuda real, ¿no? O sea, como que sentía que era como ponerle un curita. Estuve meses que cada 3 semanas iba con algún doctor a que me pusiera ahí como técnicas de lo que sea, ventosas, esta cuestión, de lo que fuera, ¿no? Y me ayudaba unos días y otra vez, ¿no? Entonces no logré como trabajar muy bien esa lesión hasta que me puse en contacto con un amigo, Felipe Bojorquez, que es de Técnica Alexander. Y también es flautista. Y también es flautista. Sí. Excelente músico, muy buen amigo mío. Y platicamos y me dijo, bueno, voy a dar un taller, empiezo como en una semana, y aparte si quieres te puedo dar como asesorías, ¿no? Y dije, perfecto, ¿no? Entonces íbamos de la mano del taller de las asesorías y las asesorías fue así como plenamente tocar, ¿no? Y él me veía y me decía, mira, ¿no? Y sacaba así una captura de pantalla, ¿no? Y me decía, quiero que veas tu cuerpo cómo está y no sé qué, ¿no? Me dio una reeducación del cuerpo, de la postura, justo de eso de que estate derecho y estás así, ¿no? Y cuando dices, pues es que no es eso, ¿no? Pero desde la primaria estar derecho es estar derecho como tabla, ¿no? Todo antinatural. Entonces, hablando mucho con él, con muchos ejemplos y con muchas sensaciones que me decía como que empezar a involucrar, fue que poco a poco, así se me fue deshaciendo la lesión, ¿no? O sea, que para mí fue increíble porque dije, es que probé esto, probé aquello y probé de todo y estaba meses. Y con él fueron como 1 mes y medio, máximo 8 sesiones, de una por semana. Y la lesión desapareció por completo, ¿no? Y fue todo a base de entender cómo funciona el cuerpo, para qué es cada parte. Estas sensaciones como de pensar distinta tu postura o a dónde está fluyendo como el sonido o la energía. Se me hizo increíble y ha sido la única manera en la que a mí se me ha quitado la lesión, ¿no? ¿Y fue poco tiempo, supongo, el que tuviste esta lesión o fue tiempo, Fíjate que tiempo largo? Yo creo que sí fueron como unos 5 meses. Bueno, te lo pregunto porque ha habido muchos casos de así músicos que les pasa una lesión y pasan años así y ya no pueden tocar. Entonces es muy importante lo que dices porque en realidad hay muy poquitos especialistas de la salud del músico, muy poquitos, ¿no? He visto como muchos músicos que se lesionan, que van con neurólogo, que van con el acupunturista, que van, bueno, con todos los médicos de las ramas de la salud y la peor recomendación que les dan es que dejen de tocar. Sí. ¿Cómo vas a dejar de tocar si te dedicas a eso, si de eso vives, ¿no? Sí. Entonces es muy complejo, o sea, actualmente ya hay una rama un poquito más amplia de fisioterapeutas, técnica Alexander, ¿no? Pero pues sí, o sea, hace unos años todavía existía este tabú y no sé si alguna vez te tocó ver a los que se lesionaban y que en vez de pedir ayuda se callaban hasta que ya no podían mover el brazo, ¿no? O ya no se podían parar de la cama, ¿no? Entonces sí me parece algo grave y serio que debe ir cambiando y que está cambiando poco a poco. Y qué bueno que no fue como para ti algo que te incapacitara por años o por mucho tiempo, o que te haya pues implicado una cuestión más emocional. No sé cómo fue para ti ese proceso mental o ese proceso emocional al enfrentarte con esta parte de la lesión, o no implicó algo tan profundo. Pues fíjate que yo creo que todo se relacionó porque también fue justo cuando empezó pandemia. Entonces como que también emocionalmente todos estábamos como bastante alterados. Sí. Y bueno, sí llegó un momento de frustración muy fuerte porque yo quería estudiar y no podía. Y tampoco quería como sobreexplotarme, ¿no? Porque pues yo sentía la lesión y decía así como que apenas me dolía un poquito y decía ya, ¿no? O sea, más no lo voy a hacer, ¿no? Sí llegó a ser bastante frustrante, sobre todo porque fui como a 4 o 5 centros como que me iban a ayudar y no. Entonces hubo un punto en el que dije, bueno, ¿qué voy a hacer?
¿no? O sea, porque lo que me decían todos es de que la lesión era de un músculo muy, que está abajo de otros dos músculos. Entonces que por eso iba a ser muy tardado, ¿no? Que primero tenían que descontracturar el músculo como más superficial para después poder acceder a los internos, ¿no? Y yo así de que relájalo, ¿no? Así como, haz algo, ¿no? Así, ¿no? O sea, ya que puedan entrar, ¿no? Y no. Entonces sí me llegué a desesperar bastante, ¿no? Y eso a la vez siento que a mí también me llenaba de estrés y de más tensión. También esa no sé, necesidad de estudiar poco o por sesiones muy, muy cortas, tuvo que ayudarme a también como organizar mis tiempos, ¿no? De decir, a lo mejor voy a estudiar nada más por intervalos de media hora, ¿no? Y ya. Pero así como otra vez muy estructurado, ¿no? Pero yo creo que ya, o sea, con lo de... Después de estar con Felipe, con lo de la técnica Alexander, me sirvió muchísimo. Entonces para mí fue un respiro. Claro. O sea, fue un respiro así tremendo y otra vez como el gusto de volver a estudiar, pero ahora sí con más cuidado. Claro. ¿No? O sea, dices, no, o sea, ya me acuerdo de todo lo que pasó, de la frustración, de que no me podían ayudar en muchos lugares. O sea, ya no lo voy a hacer, ¿no? O sea, fue muy, muy chistoso porque no fue tampoco que me haya como puesto a estudiar 20 horas Piccolo, ¿no? Sino como que fue una cuestión ahí de un detalle que se me fue a mí y estás expuesto, ¿no? Sí. Como dices, no es de que a lo mejor de que es que tienes arriba el hombro, por eso lastimaste. O sea, pueden ser mil factores, ¿no? Puede ser emocional también. Y hay que parar y darse el tiempo de ver cuál es el factor, ¿no? Que está como que haciendo la lesión, ¿no? Y bueno, actualmente, ¿cómo cuidas esa parte, la parte mental? Creo que uno siempre quiere hacer las cosas perfectas. Porque así como que es lo que nos enseñan dentro de nuestra carrera. Es parte de lo que es nuestra mente. Ajá, ¿no? Y no hay cabida al error, ¿no? Y siempre es eso. Y yo era así, ¿no? O sea, y yo era así de que escuchaba una nota mala, hacían una grabación y, híjole, qué feo, ¿no? Pero todo lo demás estaba bien, por decir, pero no, o sea, ya no servía, ¿no? O sea, por un solo detalle, ¿no? Por un segundito, ¿no? O sea, es esta falsa como creencia de que, qué exigente, ¿no? Y es que la exigencia lo va a hacer mejor. Te va a hacer mejor en el instrumento y nada más. Porque por dentro vas a estar siendo sobreexigente en cada mínimo detalle y no es sano, ¿no? O sea, porque la vida no es así, ¿no? Y en algún punto te harta. Claro, vas a explotar, ¿no? Sí. No sé, quizá como un par de años, unos 4 años, empecé a manejar las cosas distinto, como a entenderlas distinto. Y al menos cuando yo toco, me preparo para audiciones, ya no quiero hacer las cosas perfecto. Ya eso ya se acabó. Porque sé que no existe. Y que lo que yo considero como perfecto, alguien más no lo va a ver, ¿no? Considero que en hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y simplemente, o sea, es una idea que me ha llevado como a bajar muchísimo mi nivel de estrés, en hacer lo que yo puedo y al final de cuentas ni siquiera intentar agradarle a los demás. En algunas audiciones cometí tuve la idea de decir, bueno, voy a tocar como yo creo que a ellos les gusta. Ya. Y no funcionó. O sea, y dije, ¿pero cómo? O sea, si yo ya sé qué es lo que quieren. Y hablando con muchos compañeros y todo, me dicen, pues es que toca como tú eres, ¿no? O sea, no trates de agradar a nadie, ¿no? Como lo haces en la vida afuera, ¿no? Fuera del ámbito musical, ¿no? Entonces, estas ideas como al pasarlas a lo musical, siento que a mí me quitaron muchísimo nivel de estrés, ¿no? O sea, claro. Y es como ofrecer lo que tú eres, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esto, yo soy fulano, toco así, yo entiendo esta obra así, y por eso la voy a tocar así. Si es lo que ustedes están buscando coincide con lo que yo ofrezco, está súper. Y si no, también. Porque también nos llenan la idea de que si no ganas un concurso o no ganas una audición es porque tocaste mal. Sí. ¿No? Y nada tiene que ver. Eso nunca nos lo explica, ¿no? O sea, hay necesidades dentro de una orquesta que hay que entender la orquesta siento como algo vivo y como un organismo y de repente tiene carencias y necesitan llenar esas carencias. Y resulta que hacen audición y esa persona puede llenar esas carencias y entonces quizá la elijan, ¿no? Pero puede que sean carencias completamente distintas que otro participante pueda cubrirlas, ¿no? Va de acuerdo a lo que se está necesitando en el momento y no con el nivel que uno tiene. O sea, y creo que esa parte nunca nos la explican.
todos, no sé si has visto que todos vamos con la idea de ser solista, Ajá. ser el mejor y tocar así, ¿no? Y tocar como pajudo, no sé, ¿no? Los estándares que tenemos. Sí, sí. Pero sí, como lo dices, a veces no, pues no tocas mal, pero pues no es lo que queremos, ¿no? O no es el sonido que nos gusta Ajá. en ese momento, ¿no? Y quizás los requerimientos cambien después, ¿no? Claro. Y son etapas, yo creo, ¿no? Sí, y justo creo que es muy necesario como, digo, al menos a mí me ha servido muchísimo este pensamiento, ¿no? De ofrecer lo que tú tienes y ya. Claro. O sea, no tienes que hacer más. Porque también siento que si ofreces algo que no eres Sí. y llega a pegar, ¿no? Así, se va a caer. Sí, Porque como, sí, claro, el típico meme donde dices cosas falsas en tu currículum ándale. y en la mera hora no las puedes lograr, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Y dices, pues es que no, o sea, no es lo que soy, no es lo que pienso, no es lo que creo. Y creo que muy importante, algo que también he aprendido, ¿no? Yo cuando siento que ofrezco algo en una audición o en un concurso, por decir, también es como estar seguro de que no tienes que agradarles. Ni... Porque ha pasado así como que, por ejemplo, dicen, bueno, es que no es como el jurado puede decir, no es como yo lo haría. A lo mejor es completamente distinto a como yo lo haría, pero me interesa. Pero me gusta. Pero me gusta, siento que podemos trabajar, ¿no? Entonces creo que también es necesario como cambiar el pensamiento o la idea de lo que tenemos que lograr o de lo que tenemos que plasmar en una audición, ¿no? Tampoco se trata, no porque no seas así de que es que me identifico con ese músico que no sé quién es, ¿no? Pero me identifico. No por eso también es de que te vayan a elegir. O que no te identifiques tampoco quiere decir que no te vayan a elegir. Claro. O sea, son muchos factores que se involucran y creo que le damos muchísima importancia al que es que tocó bien o no tocó bien. Cuando es uno, pero de un montón. Sí. Entonces, quitarse esta exigencia de hacerlo perfecto, a mí me ha ayudado bastante. Hacerlo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y esto es lo que tengo y si te gusta, pues Claro. ahí está, ¿no? Yo creo que a mí me ha servido muchísimo a estar como más en paz, ¿no? En este tipo de estímulos que te presentas. Y laboralmente es lo mismo, ¿no? O sea, laboralmente es así como de que ya saben mi trabajo y por algo estás donde estás y confiar en tu trabajo, ¿no? Y confiar en todo, ¿no? Y que tienes las herramientas para poderlo hacer. Y sobre todo, muchas veces, no sé, a mí me pasa o siento que es un pensamiento bastante común en el de decir, híjole, no estoy a la altura o no voy a dar el ancho o no sé, ¿no? Pero al final creo que confiar, o sea, confiar en que estás haciendo lo que tienes, con lo mejor que puedes, ¿no? Y eso te va a quitar muchísimo, muchísimo peso, ¿no? O sea, y empezar a fluir y cuando le quitas tanto peso creo que fluyes mejor. Claro. Empiezas a hacer las cosas más natural, las disfrutas más y se va yendo un poco el estrés, ¿no? Como poco a poco, como para que entren otras cosas, ¿no? Claro, y das entrada a esta parte de la aceptación, ¿no? Que yo creo que es muy importante para poder, pues, vivir más feliz, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos enseña que no somos suficientes para cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que el control mental es una de las cosas más difíciles que el ser humano tiene que dominar, ¿no? O, bueno, no tiene, ¿no? Sino es padre cuando comienzas a conocer cómo trabaja tu mente y lo que dices, la mente por naturaleza busca la perfección. Sí. Esa es la naturaleza de la mente, ¿no? Hay que aceptar eso y yo creo que poco a poco cuando te vas dando cuenta cuáles son tus patrones mentales, puedes decidir, ¿quiero tener ese pensamiento intrusivo o no? O lo quiero soltar y desechar, ¿no? Y prefiero aceptar mi proceso, aceptar mi sonido y simplemente vivir con ello, ¿no? No tanto como buscar la mediocridad, que a veces se Ajá. confunde con Sí, sí, esto, justo. sino hacer lo mejor que puedes, dar lo mejor de ti, abrazar eso que diste y aceptarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante como tener este proceso de aceptación, obviamente después de tener un trabajo previo, ¿no? Sí. De lo que logras. Sí, y fíjate que al final de cuentas, o sea, también entiendo que las cosas siempre pueden ser mejor, ¿no? Ujú. Entonces,
Y también creo que es un camino en el que creo que nunca terminas de recorrer, ¿no? Entonces, como dices, por ejemplo, tu sonido, ¿no? Te gusta y de repente dices, quiero un poco más, ¿no? Y vas por un poco más y ya que a lo mejor lo consigues, dices, ay, quiero un poquito más, ¿no? Pero siento que es como también decir, pero donde estoy está bien. O sea, donde estoy, o sea, son como ya detallitos quizá muy, muy, muy mínimos en los que a ti que los estás buscando de una manera distinta, ¿no? Ya como por goce, o por diversión o por a ver qué pasa. Pero ya no es de que, es que si no lo tengo, no tengo nada. O sea, no es como un requerimiento como pleno y de que si no está, no sirve, ¿no? Claro. Bueno, ya para terminar, me gustaría que compartieras algún tip, alguna recomendación, recapitulando todo lo que ya dijimos, unos tips que a ti te hubiera gustado saber cuando estudiabas o cuando estabas en este proceso de formarte como músico. Bueno, yo creo que el más importante para mí es como que entender que los procesos son distintos en cada uno de nosotros. Ujú. Y es algo como muy complicado dentro de nuestra carrera entenderlo, Sí. porque parece que estamos siempre en competencia, ¿no? Ujú. Entonces, creo que para mí el entender que nuestros procesos y nuestros tiempos son distintos al de nuestro compañero, al de nuestro mejor amigo, al de nuestro colega, es algo muy sano que hay que entender. Claro. Y hay que respetarlo, ¿no? Y si nuestro proceso quizá a veces es lento, porque no siempre es igual. De repente es lento, de repente acelera, de repente se frena. Confiar. O sea, confiar, tampoco como decir, ay, no es, voy muy lento y no voy a hacer nada, pero confiar en que por algo está pasando. Confiar y trabajarlo desde esa realidad del proceso que estás viviendo, ¿no? Confiar muchísimo en nuestro proceso, en nuestro camino, en las decisiones que estamos tomando y que a veces, aunque las decisiones que tomemos dentro de nuestro estudio o dentro de la música, a lo mejor no van a dar el resultado que estemos buscando, pero eso no es perder el tiempo, también es crecimiento, ¿no? Creo que también el saber que el camino nunca va a ser lineal, Sí. es muy importante saberlo, ¿no? O sea, también te relaja y dices, bueno, existen estas curvas y son necesarias, ¿no? Si no, no se puede, ¿no? Y algo que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo es siempre hacer una actividad extra. Claro. O sea, que nada tenga que ver con la música. Ni en actividad, ni en gente. O sea, para mí es súper valioso. Claro. ¿No? O sea, creo que es sano, tanto, no sé, académica y mentalmente, es hacer algo que nada tenga que ver. Ya sea un ejercicio, alguna actividad extra, quizá un oficio que uno está aprendiendo, lo que sea. Pero lejos de quitarnos el tiempo, como decíamos hace rato, te nutre y te va, o sea, hasta de cierta manera te ayuda en tu formación musical, aunque parezca que no. Pero también creo que mentalmente emocionalmente es muy indispensable. Claro. Es como darte un respiro, es como salir de lo que te levantas y estás pensando en la música y te acuestas y estás pensando en un día de mañana en la música. Es darte un respiro y estar con gente que sí que también tenemos preocupaciones, pero de otras cosas quizá que nada tienen que ver. Y te regresan un poquito más de ese ámbito como musical, en el que a veces es muy cargado. Y te relaja también, ¿no? O te estresas, pero de otras cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que a mí es lo que más me ha funcionado. Sí. Y entender y eso es también algo muy importante que a mí me costó trabajo, que la música es una actividad que nosotros decidimos realizar y podemos invertir muchísimo tiempo y podemos ser músicos, pero no es lo que nos va a definir. Claro. O sea, es una faceta de nuestra vida, es de que hago esto, hago aquello, trabajo acá, bla, 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 y también soy músico, ¿no? Pero no es de que, porque es así como, ¿quién eres? Ah, Eric Flauta, ¿no? Ah, ok, ¿no? Sí. O sea, así te apellidas, ¿no? Entonces, como que entender esa parte, es una cara que tenemos de 100 en el día, ¿no? Y no es más ni menos importante que otra, simplemente es otra. Claro. Y bueno, ya el pilón, la última pregunta, nada más que nos recomiendes algún libro, alguna película, lo que tú quieras recomendar, que tú sientes que te haya aportado algo en tu vida normal, en tu vida musical.
hubo una temporada en la que tenía como más tiempo para leer. Bueno, encontré un autor que a mí me gustó muchísimo en su momento y todavía me gusta muchísimo, que es Cortázar. Yo empecé a adentrarme en su lectura justamente por un audio de una intérprete que se llama Susana Rinaldi, que escribe una carta a Julio Cortázar. Okay. Entonces me acuerdo que había una frase muy, muy peculiar que se me quedó grabada así desde los como 16 años que escuché este audio, que decía que Cortázar en Rayuela había dicho que había que cambiar la vida, pero viviendo, ¿no? Entonces fue algo que dije, órale, ¿no? Voy a leer en Rayuela, ¿no? Sí. O sea, esa frase se me quedó así como en mi adolescencia. Y fue un libro que me despertó muchísimas cosas. La verdad es un libro que más que respuestas trae preguntas. Pero al menos como que te das cuenta de que no estás solo en esta búsqueda, ¿no? Porque también muchas veces siento que es como querer tener todo resuelto. Y este libro para mí fue como, si no lo tienes resuelto está bien, ¿no? Y la magia es el proceso. Entonces, para mí como que empezar a conocer Cortázar fue un respiro. O sea, fue un respiro para entender que toda esa confusión que bueno, de adolescente también tenés más confusión quizá, o distinto. Sentir que estaba bien y sentir que no saber las cosas estaba bien y era válido y es igual de importante, ¿no? Yo Rayuela la leo como cada 4 o 5 años. Okay. De repente es un libro bastante interesante, bastante interesante. Si tienen la oportunidad, léanlo. En realidad son muchos libros en sí, como dice Cortázar en la introducción, pero a mí me deja muchísima paz. O sea, muchísima paz, nada tiene que ver con música, pero es como... Sí. Pero es un respiro como de todo y entender como la vida que va a fluir a veces sin un orden aparente, pero que está bien y en realidad hay un orden, ¿no? Y confiar. Entonces es algo que yo les recomiendo. Ok, bueno, ahí le voy a dejar el nombre del libro, el autor, por si alguien quiere buscarlo, leerlo. Creo que todos lo conocemos. Y bueno, ya para terminar, redes sociales, donde te pueden buscar, proyectos actuales, todo lo que quieras incluir ahora. Bueno, ahorita nada más, solo manejo Instagram. Ok. No me sé mi perfil de Instagram. Ahí te lo voy a poner. Ahorita lo pongo porque no me lo sé. Y ahorita pues proyectos como personales no tengo así en este punto. Nada más ahorita estoy como dentro de la orquesta. Okay. Y como maestro en la facultad. En la facultad. Por el momento nada más estoy haciendo eso. Bueno, pues si alguien quiere contactarlo, les voy a dejar el Instagram por cualquier cosa. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la entrevista y por todo lo que aportaste. Todo lo que dicen los invitados yo creo que siempre nos ayuda a toda la comunidad musical. Y bueno, igual que agradecerte que hayas aceptado la entrevista y pues que este espacio está abierto para todo público, para quien quiera venir a aportar algo. Bueno, pues gracias a ti por la invitación y por todos empezar a aprender de lo poquito que podemos aportar. Okay. Muchas gracias. Bueno, y pues les agradezco a ustedes por haberse quedado hasta el final en esta entrevista de músicos de alto rendimiento con Eric Flores. Y bueno, yo soy Alejandra Méndez Cabrera, soy flautista, soy creadora de este proyecto y soy instructora de yoga. Si alguien quiere practicar yoga, ahí tenemos algunos horarios disponibles. Y bueno, pues nos vemos próximo miércoles en una nueva entrevista y adiós.